A ver, pensadlo un momento. Cuando oímos la palabra inteligencia, lo más normal es que la mente viaje directamente a la época del colegio, ¿verdad? A los exámenes, las notas, las pizarras. Pero en este análisis vamos a darle una vuelta de tuerca a eso. Vamos a explorar la teoría de las inteligencias múltiples, pero no como algo académico, sino como una herramienta bestial para nuestra vida adulta, y sobre todo para el complicadísimo mundo laboral. Porque seamos sinceros, no se trata de sacar un sobresaliente en un papel, sino de cómo resolvemos problemas reales y de cómo muchas veces las oficinas silencian talentos absolutamente extraordinarios. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Imaginad la típica oficina de hoy en día. Es súper común ver cómo ciertas habilidades están por las nubes, súper valoradas, mientras que otras, que son igual de vitales, son invisibles, literalmente invisibles. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas ideas brillantes, cuántas soluciones increíbles se habrán perdido simplemente porque no se le dio validez a la intuición de la persona que opera la máquina, o a la sensibilidad de quien atiende al público? El gran problema aquí es que las empresas modernas suelen ignorar estas capacidades para quedarse únicamente con los datos duros y la lógica de toda la vida. Para bajar esto a la realidad, os presento a un equipo de trabajo. El equipo Kairos. Es un caso real. Tenemos a Alicia, la líder. Su inteligencia dominante es la lógico-matemática. Vamos, que es una experta de la analítica, y para ella, si no hay números, directamente no existe. Pero ojo a lo que pasa con el resto. Tenemos a Omar, con una inteligencia interpersonal brutal. El tipo pilla el pulso del mercado al vuelo, pero como no trae datos duros bajo el brazo, pues se le ignora. Y claro, está súper desmotivado. Y luego está Luna. Luna tiene un talento espacial y narrativo alucinante para hacer prototipos visuales, pero le exigen que deje de hacer, cito textualmente, dibujitos y que use hojas de cálculo. La pobre está a punto de tirar la toalla. Al final, la obsesión de la líder por la pura lógica está asfixiando activamente el talento de su propia gente. Así que, para desgranar todo este asunto, nuestro recorrido va a pasar por entender de dónde viene este mito del perfil ideal, cómo se le dio la vuelta a esto, cuáles son esos talentos que estamos silenciando y terminaremos viendo herramientas súper prácticas para aplicarlo en el día a día. Bueno, para entender el problema del equipo de Alicia, primero tenemos que desmontar un mito gigantesco, el legado de ese coeficiente intelectual único y monolítico. A ver, hay un choque frontal entre dos formas de ver el mundo del trabajo. Por un lado, arrastramos la herencia del coeficiente intelectual tradicional, ya sabéis, el que nació con el famoso test de Binet. Este modelo encajaba a la perfección con la mentalidad de las fábricas de hace un siglo, donde trataban a las personas como simples engranajes de una cadena de montaje. Literalmente separaban la mente del cuerpo y la razón de la emoción. Y así crearon la tiranía del perfil ideal, alguien súper analítico y rápido calculando. Pero, por otro lado, llega un cambio de paradigma, una visión mucho más rica, polifónica, donde la inteligencia no es algo fijo ni excluyente, sino un potencial que necesita de la cultura y del entorno para encenderse. Y eso nos lleva directamente a la revolución que supuso plantear que la inteligencia, en realidad, es una elección cultural. En el año 83, Howard Gardner suelta una bomba. La supuesta inutilidad de un talento en la oficina no es una cuestión de biología, es una decisión de la cultura de esa empresa. Suena fuerte, ¿eh? Pero es que nuestro cerebro funciona así. Poda las conexiones neuronales que no utilizamos. Por tanto, una inteligencia solo se activa, solo florece de verdad, si el entorno laboral decide regarla, darle valor y dejarle espacio. Dicho de otra forma, es la propia empresa la que está decidiendo día a día qué capacidades sobreviven y cuáles se marchitan. Sabiendo esto, toca mirar de frente a esos talentos invisibles, a esas inteligencias que, por desgracia, solemos silenciar sistemáticamente en el trabajo. Según este modelo, tenemos 8 grandes puertas del conocimiento. Las dos primeras seguro que os suenan muchísimo, la lingüística y la lógico-matemática. Son las reinas absolutas del mundo corporativo, las inteligencias, digamos, ejecutivas. Pero ojo, porque el verdadero potencial de innovación, la magia de verdad, muchas veces está en las otras. Y hoy vamos a poner la lupa precisamente en esas que casi siempre están calentando el banquillo en las oficinas. Empecemos por la inteligencia intrapersonal. Es la gran olvidada de cualquier organigrama. Y no es solo pararse a hacer introspección, ¿qué va? Es la capacidad de conocer tus propias emociones, tus límites y algo súper fundamental, tu propósito. Y fijaos en esto porque es vital. La desconexión con esta inteligencia es la raíz principal del famoso burnout, de ese agotamiento extremo y de la alienación en el trabajo. Si no hay espacio para ejercerla, te conviertes en un simple recurso fácilmente gestionable y pierdes toda esa autonomía que es la que realmente aporta valor. Luego tenemos la inteligencia interpersonal. Muchas veces el mundo de los negocios la despacha diciendo que es una simple habilidad blanda, ya sabéis, algo para vender más o para manipular situaciones desde la jefatura. Pero no, hay que borrar esa idea de raíz. Es una tecnología social de primer nivel. Es la base necesaria para la democracia dentro de una organización.
La persona que tiene esta inteligencia es capaz de tejer confianza y hace que el conocimiento fluya en horizontal. Consigue que todas las voces jueguen de igual a igual. Y aquí es donde nos chocamos de bruces con lo que se llama el logocentrismo corporativo, esa obsesión casi enfermiza por las palabras y los números. Porque, a ver, seamos francos, ¿en qué momento decidimos que la mejor forma de resolver un atasco es leerse un informe de 20 páginas que además nadie va a terminar? Aquí es exactamente donde entra a brillar la inteligencia espacial. A veces, el pensamiento visual es la única forma de desatar un nudo. Hacer un mapa enorme en el suelo o imaginar los flujos de trabajo te puede resolver un problema logístico complicadísimo que una hoja de cálculo no podría desenredar jamás. Y llegamos al gran tabú de las empresas, la inteligencia kinestésico-corporal. Históricamente en la oficina parece que el cuerpo es solo ese estorbo que utilizamos para transportar la cabeza hasta la pantalla, pero ¿qué va? El cuerpo es una fuente directa de conocimiento superpotente. Cosas como el conocimiento corporal tácito, hacer simulaciones físicas o directamente ponerle el cuerpo a un problema haciendo representaciones pueden desbloquear soluciones brillantes que una mente totalmente estática en una silla es incapaz de percibir. Bueno, y todo esto suena fenomenal en teoría, pero ¿cómo lo aplicamos? Pues rediseñando los rituales de la empresa, empezando por algo tan básico como transformar nuestras aburridas reuniones. Si queremos forzar a que salgan a la luz todas estas inteligencias, tenemos que cambiar las reglas del juego. Fijaos en este formato. La reunión multimodal. Paso 1. Le damos espacio a la inteligencia intrapersonal con un par de minutos de silencio absoluto para reflexionar. El paso 2 es una pasada. Se prohíbe hablar temporalmente. Durante 15 minutos todo el equipo se pone de pie a mapear el problema visualmente. Ahí estás activando la inteligencia espacial y la kinestésica a tope. Luego, en el paso 3, ya se permite el diálogo, un diálogo consciente, guiado por la inteligencia interpersonal para captar las emociones y la parte técnica. Y por último, en el paso 4, se define un prototipo, una acción súper concreta. Es literalmente una sinfonía de talentos trabajando a la vez. Y para ver cómo cristaliza esto en soluciones reales y ver lo potentes que son las puertas múltiples, vamos a volver al caso del equipo Kairos. Recordad que tenían un reto urgente: aumentar la tasa de apertura de sus correos. Alicia, la líder, intentaría arreglarlo solo mirando las métricas puras. Pero, ¿qué pasa si aplicamos este método? Si entramos por la puerta interpersonal, Omar hace entrevistas súper rápidas. Él no busca datos fríos, busca conectar y entender la emoción genuina del cliente al ver el email. Y por la puerta espacial, Luna traza un viaje visual estético en papel, muchísimo antes de escribir una sola línea de código. Al juntar la empatía brutal de Omar y la narrativa de Luna, consiguen una solución súper innovadora, una innovación sistémica a la que la analítica pura de Alicia, sintiéndolo mucho, jamás habría llegado. Otro ritual genial para asentar todo esto es el pulso en un minuto. Es muy simple, una reunión de pie de 10 minutillos donde, en lugar de soltar un informe, cada persona expresa cómo lleva el proyecto usando solo una postura corporal y una palabra. Ya sé que puede sonar un poco radical al principio, pero ¿sabéis lo que consigue? Activa al momento la inteligencia kinestésica y legitima esa intuición física como un dato absolutamente válido. Convierte lo intangible en información valiosísima que complementa perfectamente los números tradicionales. Y todo este recorrido nos lleva a una reflexión profunda, súper inspirada en las ideas de Paulo Freire. La verdadera diversidad cognitiva en la oficina no es una molestia que haya que gestionar, ni una desviación a la que tengamos que hacerle hueco por compromiso. Todo lo contrario. Incorporar todas estas inteligencias múltiples transforma nuestras diferencias humanas en el motor definitivo para que cualquier organización aprenda, se adapte y crezca colectivamente. Así que, para terminar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejaros con una pregunta dando vueltas en la cabeza. Analizad vuestros propios equipos. ¿Qué problema complicadísimo podríais resolver hoy mismo si, de una vez por todas, invitarais a la mesa una mente radicalmente distinta? Siempre hay talentos ahí en el banquillo, inteligencias que hemos silenciado por la costumbre o la burocracia. El reto ahora es salir, identificarlas y darles el espacio y la voz que merecen. Porque muy probablemente la solución a vuestro próximo gran obstáculo no provenga de una hoja de cálculo, sino de una de esas puertas que todavía no nos hemos atrevido a abrir.